Largo es el recorrido que ha ido trazando la astrología a lo largo de los tiempos, desde que en épocas precristianas, ya fuera en Egipto, China, Grecia, India o Babilonia, se empezaron a observar los cielos en busca de eventos celestes que pudieran correlacionarse con los sucesos terrenales. Con una historia accidentada, la astrología fue atacada y marginada mientras el cristianismo se abría paso como la religión oficial del Imperio Romano. Recuperada y aceptada como una ciencia más durante el Renacimiento, su credibilidad volvía a caer en picado a raíz de la Ilustración para popularizarse nuevamente a finales del siglo XIX. A día de hoy sigue existiendo un debate encarnizado entre aquellos que defienden su veracidad y aquellos que la tachan de pseudociencia. No obstante, muchos de los que esgrimen una postura escéptica lo hacen sin conocer a fondo qué postula exactamente la astrología, mientras que, por otro lado, existe cierto rechazo hacia la ciencia por una buena parte de la comunidad astrológica. Pero ¿cómo podría probarse o refutarse la influencia de los astros en nuestras vidas? ¿Qué consideraciones deberían tener en cuenta los que mantienen actitudes negacionistas, por ejemplo, frente a la astrología? ¿Qué nos puede ofrecer esta herramienta de autoconocimiento? ¿Cuáles son sus límites? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al señor Àlex Mercadé, filósofo, terapeuta, astrólogo y profesor de la escuela Cosmograma. Àlex Mercadé, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Àlex, bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Todo bien por la familia? Sí, sí que es cierto que tengo un familiar muy cercano que es médico y está en primera línea de batalla. Sí. Y por ahora no tenemos que temer nada. Qué bien, cuánto me alegro. Sí. Felicidades entonces, porque esto es casi una lotería, ¿eh? Sí. Sí, totalmente. Es casi una lotería, que te toque o que no te toque, por muchos artilugios que te pongas en el cuerpo, ¿verdad? Por muchas defensas te puede tocar igualmente, porque ya sabemos cómo está esa pandemia, ¿no? Cómo está ese virus, ¿no? Por dónde corre, ¿no? Sí. Bueno, hablaremos de otro tema que creo que es el que más te afecta a ti, que más conoces, ¿no? Sí. Hace poco hice un vídeo, en realidad, hablando del coronavirus, hablando de otras pandemias desde el punto de vista astrológico. O sea, que también, bueno, no es que sea un tema que no me guste hablarlo, aunque hoy me gustaría que tocáramos otros temas, pero por mencionarlo, que no falte. Muy bien. Así me gusta, que estés informado y a la orden del día. Muy bien. Muy bien. Bueno, dado que existen, Àlex, distintas visiones o formas de definir la astrología, ¿cómo describirías tú la misma? ¿Tu visión particular cuál sería para ti? Bien, de base, aunque hayan diferentes miradas, de base todos los astrólogos reconocemos algo trascendental en nuestras vidas que nos afecta íntimamente. En ese sentido, hay un común denominador que creo que es la espiritualidad. Luego quizá cada uno, según su cosmovisión, encuentra que la espiritualidad es más o menos compatible con lo psicológico, con lo material, con lo terrenal. Hay astrologías más esotéricas, astrologías mucho más mundanas, más psicológicas. Yo creo que me suscribo en la psicológica, que es una astrología muy orientada al autoconocimiento de, por ejemplo, nuestro potencial, pues para saber, pues por ejemplo tú, Pedro, por qué tienes una carta natal que se adapte bien al ser un comunicador, ¿no? Al poder ser un comunicador profundo, riguroso, o sea, ¿por qué, no? O sea, por ejemplo, esa sería una utilidad. O a nivel también de desarrollo, o sea, no solamente plantearlo en términos, ¿cuál es mi potencial? Sino en términos de, mira, esto no me va bien a nivel de pareja, no me va bien a nivel de orientación, no encuentro mi propósito, ¿no? Cosa que, por ejemplo, tú parece que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues también ayuda a orientar o ayuda a entender problemas de todo tipo, desde por qué alguien tiene tendencia a la dependencia, a la ansiedad, por qué alguien es impulsivo, por qué alguien, ¿no? En ese sentido, el enfoque psicológico me parece especialmente práctico y creo que es bastante compatible también con mi forma de ser, mi personalidad, porque aquí al final todos sesgamos hasta el conocimiento siempre con nosotros mismos. Pero esa carga profunda de investigación, ¿de dónde sale? Porque
hablabas de una carta natal, por ejemplo, y hacías mención a mi persona. Entonces, desde un punto de vista concluyente, desde un punto de vista científico, ¿quién te da la mano ahí? ¿Qué ciencia o qué forma o qué método utilizas, ¿no? O qué hipótesis utilizas, hablamos de hipótesis, ¿no? Para que eso sea así, para que eso se demuestre, esa carta natal sea al 100% pues como uno lo entiende y no sea una cosa estandarizada. Claro, aquí entramos en la chicha, ¿no? En la carta natal, pues es una configuración al final, una representación de cómo estaba el cielo, el sistema solar concretamente, cuando nacimos. Entonces, los astrólogos defendemos la hipótesis de que eso está relacionado con nosotros psicológicamente, ¿no? Que está relacionado con la parte analítica de un Virgo, la parte, digamos, de organización o de ser el centro de miras de un Leo. Entonces, ¿cómo lo analizas eso? Entonces, yo creo que hay diversas maneras. Yo tengo una mirada muy, muy crítica, muy escéptica, muy científica en la medida de lo posible, aunque la astrología no es una ciencia. Quizá algún día lo sea, pero todavía no se han cumplido digamos, los requisitos, ¿no? Entonces, a tu pregunta de cómo hacerlo, pues hay que plantear hipótesis muy concretas que sean verificables, que no sea algo que digas luego, bueno, sí, se han verificado en parte, o según como, o sea, no puede ser interpretativo, es sí o no, entonces tienen que ser experimentos donde se operativice todo muy bien y que luego también sea, aparte de lo que se llama falsable, ¿no? Que se pueda saber si se ha validado o no, que se pueda replicar también. Bueno, hay todo un método científico, que en el caso de la astrología, por decirte algo muy, muy concreto, es si yo quiero contrastar que Aries o gente con un Marte potente en la carta natal tiene, yo qué sé, tiene comportamientos impulsivos, pues bueno, pues la psicología moderna tiene todo tipo de instrumental, de cuestionarios que permiten medir cuán impulsivo es alguien. Por tanto, yo creo que podemos servirnos, aunque no nos valide la psicología, podemos servirnos de un montón de instrumentos psicológicos y técnicas psicológicas a la hora de poder ¿no? tomar una muestra de personas con esta característica de un Marte o mucha energía en Aries, que no solamente es ser Aries, porque hay Aries que no parecen nada Aries, y esto luego intento argumentarlo más claramente. Entonces, una vez que hemos tomado una muestra suficiente, que no es coger 3 y ya hacer la generalización, pues bueno, pues contrastarlo. Que sí, no, pues no, se falsa. Por ejemplo, Alex, 10 niñas que nacen el mismo día, a la misma hora, en el mismo hospital, en habitaciones diferentes, que no hay separación. No te estoy hablando de gente que nace uno en Europa y otro en Australia, ¿no? 10 niños, la misma sala de parto, en el mismo momento, imaginémoslo, ¿eh? Okay. Todos tendrían la misma carta natal. Absolutamente, sí. Yo los llamo gemelos astrales, ¿vale? Son personas que tienen, digamos, el mismo, como el código genético, pues el código astral. Entonces, pero serían personas totalmente diferentes, ¿no? Aunque tuvieran el mismo signo. Aquí, bueno, entramos, hay varias cosas que se pueden decir al respecto. Primero, una cosa que siempre insisto mucho, que es algo que defiendo a capa y espada, es que tú y yo no solo somos nuestra carta natal, es decir, soy antirreduccionista, no creo que todo sea a nivel de personalidad la carta natal, sino que creo que hay variables no astrológicas, como sería la genética, donde empezaríamos a intuir qué puede pasar ahí, y también luego está la educación, ¿no? El entorno sociocultural. Pero ahí la astrología no entra, ahí la astrología ni puede entrar tampoco. Exacto. Bueno, queda el interrogante si no está la astrología atravesada por esas variables, de alguna manera como correlacionando variables astrológicas y genéticas. O sea, eso queda en el aire, no lo sé, pero podría ser. Pero suponiendo que es lo que tú dices, que ahí no entra, podríamos hablar de que, bueno, que hay diferentes condicionantes y uno sería la astrología. En un porcentaje del 100% ya vemos que no.
¿En un porcentaje un 50? Pues no creo que tampoco. Entonces yo creo que hay que rebajar las expectativas a la hora de decir que aquí, bueno, tú eres lo que seas, eres Acuario. Pues bueno, pues si eres Acuario, no. O tienes la carta natal, porque es decir Acuario es algo muy pobre. Decir, tienes la carta natal X. Cuidado, las cosas son mucho más complicadas. De hecho, hay experimentos. Geoffrey Dean y Kelly hicieron un experimento con gemelos astrales, además lo hicieron de una forma muy rigurosa y no encontraron una correlación entre esas diferentes personas. Yo considero que es importantísimo mantener la hipótesis inicial o en la definición inicial del experimento a qué vamos a llamar que hay parecidos y a qué vamos a llamar que no hay, porque uno de los supuestos básicos de lo astrológico es que se basa en un lenguaje simbólico. Si tú esperas que todo el mundo tenga la misma profesión o tenga el mismo constructo de personalidad, estás buscando un nivel de similitud que no va a satisfacer ninguna investigación. Por lo tanto, perdóname, ¿en la astrología predictiva eso es así? Porque tú te coges cualquier diario y dices cáncer, hoy tienes pam, y parece que esté todo, que para todo el mundo que es cáncer, en aquel momento le ocurre lo mismo, ¿no? Pues puedes imaginar lo que yo pienso de eso. O sea, yo creo que eso no es astrología y eso es más un distorsionar al público lo que es la astrología, más que lo que es. O sea, decir un poco de la prevalencia que pueda tener, ¿no? Claro, ¿no? Es tanto la parte de la reducción de que tú eres solamente un signo, como la parte de ese determinismo, son cosas que yo creo que son muy fáciles de, digamos, de falsar, o sea, de rápidamente... Porque tú hablas de esos gemelos astrológicos o astrales, ¿no? Que son iguales en ese momento porque han nacido en pues casi en la misma habitación, en la misma hora, en diferentes cuartos. Bueno, pues es normal que tengan todo igual. Pero otra cosa sería si naciera uno en Europa y otros en Australia y otros en Europa, porque depende un poco del mapa, ¿no? El cielo no es el mismo en Australia que en España, por ejemplo. Exacto, o sea, depende del lugar de nacimiento, el ascendente, ¿no? Todo lo que se llama el sistema de casas, depende del lugar. Y además, pues no es lo mismo la cultura en Australia que en España, no es y si vamos a otras culturas más exóticas, pues ya ni te digo. Entonces, tenemos que ir con cuidado a la hora de hablar qué es parecido y qué es diferente, ¿no? Incluso cuando se habla, ya saliendo de la astrología, de que yo tengo dos gemelos y no se parecen en nada. Hay mucha bibliografía que muestra que dos gemelos se parecen más que dos mellizos y dos mellizos que dos hermanos, ¿no? Entonces tenemos sesgado también nuestra mirada cuando decimos, no tiene nada que ver, cuidado, porque me encuentro personas que tienen la misma carta natal y uno es, yo qué sé, que trabaja con niños en la naturaleza en un splay y el otro es profesor de educación física. Dices, no es lo mismo, cuidado que no es lo mismo. O sea, que estás llamando... Yo creo que hay bastantes similitudes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay todo un debate y eso complica mucho también la formulación, ¿no? No obstante, cuando hablamos de signos del zodíaco, horóscopos, ¿no? Pues está claro que se ha hecho, pues mira, el cáncer pues parece que hablas con todos los cánceres y todos pecan de lo mismo, hablas con los virgos y todos pecan de lo mismo, ¿no? Y al final se hace una especie de estadística y pues mira, será una cosa así de forma muy amplia, ¿no? Muy generalizada y tal. Yo quisiera entender entonces que también se ha hecho algún tipo de estadística desde el punto de vista planetario cuando se habla de carta astral, ¿no? Porque claro, ¿qué ciencia confirma que si la Luna o el planeta Júpiter estaba pasando por cierto momento por una constelación determinada, resulta que aquello determinaba que una persona tuviera una... Claro, es que eso cómo se puede llegar a explicar desde el punto de vista científico. No tiene... Es muy complicado. A ver, actualmente sí que se correlaciona meses del año con personalidad o con algunos trastornos psicológicos. ¿No? O sea, es más fácil tener un trastorno del pánico en otoño, más... Lo que pasa que ahí, digamos, habría una explicación en vez de esotérica en términos de, ¿no? las estrellas o... Bueno, en realidad los signos no tienen que ver con las constelaciones, esto me gustará luego aclararlo. Pero en cualquier caso sí que hay cierta evidencia de que según el momento del año podemos tener tendencia a unos rasgos u otros, pero para nada, y en esto te doy la razón porque es así, se ha correlacionado, aunque también podríamos volver a la misma reflexión que yo hacía, que bueno, habría que ver qué significa
qué modelo de la personalidad o qué test psicométrico se utiliza, pero no se ha encontrado que haya, por tu tener el Sol en Capricornio, el Sol en Géminis, o sea, que es lo que decimos generalmente cuando nos preguntan cuál es nuestro signo, que haya una correlación con la personalidad ahí. O sea, que eso se ha descartado con la investigación actual. Eso no lo es. Los datos que utilicéis los astrólogos, por ejemplo, para determinar hacer una carta astral o natal, Sí. ¿de dónde viene? O sea, ¿quién fue el primero que determinó lo que hoy estáis utilizando, no? Claro, es una tradición milenaria donde sabios de todas las culturas han ido construyendo de forma universal, ¿no? Entonces, Claro, ¿Se rige? ¿Hay algún método que dices, pues no sé, si hablamos de otras ciencias, sabemos quién fue el precursor de aquella ciencia y los demás han sido como discípulos que han ido ampliando la ciencia, ¿no? Pero la materia en sí, la materia gris... es que esto es como la filosofía o la ciencia, ¿no? O sea, ¿quién es el inventor de la ciencia o la filosofía? Pues es algo muy global, o sea, la comprensión de que lo cósmico se correlaciona con lo psíquico es algo universal y es difícil encontrar... Claro, te lo digo porque hoy estamos en el siglo XXI y miramos el cielo y tenemos telescopios y sabemos cómo está un planeta, cómo está el universo, pero claro, si esto tiene 3.000, la astrología tiene 3.000 o 4.000 o 5 o 6.000 años de historia, sí. Uh-huh. pues no sé, mirar al cielo sin más, sin tener ningún tipo de instrumento, pues y si se sigue ese método de ese tiempo a día de hoy, estamos un poco, no sé... como desfasados. Desfasados y en la cuerda floja, porque no solamente desfase, sino que estamos hablando de términos que hoy no podrían ser aplicables porque son de 6.000 años antes. No sé. Pero los términos que se usan son actuales, ¿no? De hecho, hoy en día hay tecnología y programas que te calculan la realidad astronómica de una forma puramente objetiva y descriptiva. De hecho, se usan lo que se llaman efemérides de grandes, digamos, instituciones como la NASA u otras. Y por lo tanto está totalmente, digamos, esto actualizado. El debate en todo caso está no en la descripción del universo, sino en la significación del universo, en la interpretación. Y hay errores como por ejemplo creer que los signos tienen que ver con las constelaciones. Las constelaciones se definen por los equinoccios y los solsticios, no tienen nada que ver con una constelación. Una constelación, de hecho, puede ser más grande, puede ser más pequeña, ¿no? O sea, hay algunas que son enanas y otras que son enormes. En cambio, en una carta natal los ves exactamente del mismo tamaño, por no hablar de que luego hay un decimotercera constelación que es Ofiuco. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Que hay 13 signos? No, es que no se sigue ese criterio. Entonces, la base astronómica de la carta natal, por lo tanto, es totalmente actual. Sí que es cierto que me podrías decir, bueno, pero es un modelo geocéntrico y la Tierra no es el centro. Para nosotros sí, nos interesa un modelo geocéntrico porque somos nosotros el objeto de estudio, pero sabemos perfectamente que los planetas orbitan, ¿no?, alrededor de nuestra estrella, del Sol, ¿no? Entonces, el desfase en esto no lo veo. O sea, sí que veo que hay una pobreza impresionante de base a nivel de inducción, ¿no? Me preguntabas, ¿cómo han llegado a esas conclusiones? Pues a nivel de observación, a nivel de decir, bueno, mira, cada vez que asciende Marte, pues, o las personas que nacen cuando Marte está ascendiendo, pues tienen cierta correlación con ser personas más impulsivas, personas más guerreras, personas más tal. Entonces, a nivel de correlación, que sabemos que no es... Pero esa correlación, perdona, pero esa correlación ha venido a través de un estudio o de un trabajo de campo, hablando con uno, porque sí, si no, claro, digo claro, yo. sí, a ver, sí, claro, ¿No? ahí está. Ha venido a nivel de ir comparando una cosa con la otra. Si hiciéramos esa correlación, a lo mejor cambiaría. Bueno, precisamente Gauguin fue un investigador que analizó los planetas que ascendían por el horizonte y culminaban, y encontró sorprendentemente, por ejemplo, que Marte se correlacionaba con deportistas, con militares, con ejecutivos. O sea, digamos que correlacionó con profesiones que convendremos que suelen ser de necesitar tener un perfil pues muy orientado a asumir riesgos, muy orientado a marcarse objetivos y a ser muy proactivo, a tener un nivel de agresividad importante, y en ese sentido
en parte estos estudios estadísticos, supercontrolados, con controles astronómicos, demográficos, y que se comprobó luego desde fuentes independientes, pues verificó muchas de las hipótesis, aunque también descartó muchas, ¿no? Es que yo considero que en el ámbito de la astrología, en la comunidad de astrología, tenemos que ser mucho más humildes, mucho más conscientes de los límites, mucho más conscientes de lo poquito que tenemos verificado. Y muy cautos, ¿no? Porque tú lo estás haciendo muy bien, estás defendiendo la astrología porque también es tu universo que conoces perfectamente. Pero claro, eres muy cauto, sin embargo, oyes otros que la defienden a capa y espalda sin tener ningún tipo de rigor científico. Hay que tener muchísimo cuidado con esta casuística, ¿no? Yo entiendo que puede pues existir una cierta correlación, claro, faltaría más, ¿no? Pero otra cosa es el defender aquello como si aquello fuera pues un 2 más 2, ¿no? Y eso es bastante complicado. Porque, Alex, sin querer menospreciar el trabajo ni tirar por tierra el trabajo de la astrología, sino haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Sí, por favor. Un poco más. Me encanta, de verdad que a mí me encanta hablar con escépticos. No, yo no soy escéptico, sino lo que me pongo es en lugar de muchos oyentes, de muchos oyentes que dicen, bueno, sí, ya, pero explícame, ¿no? Porque yo entiendo que a día de hoy miramos el cielo y tenemos pues eso, telescopios que nos llevan, pues fíjate dónde nos llevan, ¿no? Y conocemos que no solamente hay una galaxia, sino que hay millones de galaxias, y como nuestro Sol hay millones de soles. Pero esto hace 6.000 años antes del nacimiento de Cristo ni se tenía idea de nada, ¿no? Yo entiendo que la tecnología ayuda a saber si Marte cruza por un momento determinado o hay una visión en el universo X, ¿no? Que eso también tiene que haber alguien, desde un punto de vista de la metodología y desde un punto de vista científico y riguroso, que confirme que eso es así. No solamente por entrevistar a 5, 10 o 50 personas. Cáncer, cuando Marte está pasando por tal planeta, pues resulta que son más violentos, más agresivos o más rápidos, ¿no? Pero claro, todo esto se tiene que basar, entiendo yo, en un método. Y el método es lo que yo digo que creo que es un poco anticuado. Y si ese método no se ha actualizado de alguna manera en base a la ciencia que hoy observamos, nunca podremos defender la astrología como se merece. Puede que no acabe de entender, porque si en cuanto a observaciones astronómicas estamos a la par, es decir, nosotros utilizamos, digamos, las observaciones de los científicos para tener objetividad en los datos que tenemos. Donde los científicos no se meten, tanto porque no les interesa como porque no saben, que ese es otro tema, ¿no? Hay a veces que hay científicos escépticos que buscan falsar lo astrológico desde una ignorancia importante, ¿no? Y eso abunda también, ¿no? Igual que hay ignorancia dentro de la comunidad astrológica, también la hay por parte de los detractores. Entonces, yo creo que el debate, y donde creo que hay mucho que criticar, es en el método que usa, y quizá ahí nos encontramos, y es lo que estás diciendo, porque insisto que la parte de observación puramente, de describir el universo, ahí estamos a la par. O sea, ningún astrólogo te va a decir que somos el centro del universo, te va a decir que el sistema solar es el único sistema estelar que existe, o que la Vía Láctea es la única galaxia que existe. Sí que es cierto que constreñimos la área de acción de los planetas o los astros en general al sistema solar. Hay quien defiende que también son las estrellas que están más cercanas, y por lo tanto, bueno, que hayan agujeros negros en el centro de nuestra galaxia, ¿no? Pues bueno, pues eso. Porque la carta natal no importa. Teniendo la carta natal de una persona, por ejemplo, el astrólogo puede definir que esa persona tiene un carácter impulsivo, que es más sanguíneo, pero que es peligroso, no más o sea, teniendo una carta natal, una carta astral bien hecha de aquel personaje, uno puede llegar a tener porque, por ejemplo, hoy se habla de la morfopsicología, ¿no? A través de los rasgos de la cara, y hay tesis doctorales serias de universidad que hablan de eso. Es más, nosotros hemos entrevistado aquí a un autor que habla de esa tesis, ¿no? Y tiene un doctorado cum laude en la Universidad de Barcelona, ¿no? De morfopsicología. O sea, si a través de los rasgos de la cara una persona puede llegar a conocer cómo es
aquella persona que tenemos delante, si sirve para ciertas cosas o no sirve, o es una persona pues más que le tira el tema material más que el tema espiritual. Entiendo yo que en la astrología, teniendo todos esos datos, si esto es una ciencia, aunque sea empírica, una ciencia pseudociencia, ¿no? Pero que da en la diana, si eso es así, bueno, pues podríamos tener un arma de doble filo en nuestras manos. O sea, a través de esa carta natal astral yo puedo saber a ciencia cierta, en un 80% ya no digo ni a 100%, a un 80% que aquella persona es buena, es mala, puede ser interesante que haga un trabajo determinado u otro, o que se le explique que sus habilidades serán unas o serán otras. O sea, son preguntas muy, muy complejas de responder porque, por ejemplo, de buena o mala, seguro que no. No hay cartas buenas ni malas. Cada carta es como ser de una especie de planta o de animal. No hay mejores especies, sino que hay que pensarlo en términos de a qué te adaptas bien. Entonces sí que hay cartas que se adaptan mucho mejor a la comunicación que otras. Personas que se adaptan mejor al deporte, que se adaptan mejor a la investigación, que tienen ciertos más tendencia a los rasgos. Escorpio, por ejemplo, es un signo... Pero, por ejemplo, una persona que naciera bajo el signo de Marte, por ejemplo, que ya sabemos que es un dios muy guerrero, ¿no? Sí. Pues, ¿esa persona podría tener habilidades para cuidar niños? Sí, podría ser, para empezar, porque no solamente tiene Marte esa persona, puede tener también la dimensión, la capacidad de conectar, ¿no? Intimar, cuidar, o sea, que una cosa no tiene que excluir la otra, somos mucho más complejos que decir que una cosa excluye la otra. A veces sí, o sea, yo sí que creo que una carta natal absolutamente te puede dar un perfil de una persona. Al 100% no. Tú, por ejemplo, si tuvieras que contratar a alguien, ¿qué es lo que no buscarías en aquel alguien? Depende del objetivo. Si lo que quiero es alguien que me haga de escribiente o alguien que me analice los datos estadísticos, pues buscaría a alguien seguramente más virginiano o alguien que analizara complejidades enormes como Piscis. Pero no estoy hablando de que sea, vale, yo soy Piscis. No. Estoy como simplificando mucho y que en la totalidad de su carta pues viéramos que tiene ese tipo de energía. Entonces sí, o sea, realmente sí que hay correlaciones en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, los ajedrecistas, una investigación súper interesante, de las más serias que hay, tomando muestras de ajedrecistas profesionales, bajo la hipótesis de que Mercurio y Saturno, siendo Mercurio la capacidad analítica y Saturno el rigor, pues la hipótesis de base era que iba a encontrarse más conjunciones, o sea, que estuviesen juntos, que oposiciones, que estuviesen perfectamente confrontados, ¿no? Además de algunas otras consideraciones técnicas. Y se encontró que efectivamente ocurría eso por encima de lo esperado. Entonces, y tenía una significancia estadística, y no solamente eso, sino que se replicó 2 veces más, con otras muestras, y se controló que no se repitieran esas muestras. Y efectivamente ocurrió, ¿no? Esto yo creo que es de lo más concreto que te puedo decir. ¿Tú crees, por ejemplo, que la astrología, no sé si ahora, mañana o dentro de 50 años, ¿no? O de 100, ¿no? Tendrá una consistencia un poco más elevada que no solamente el signo horóscopo o hacer una carta astral o natal? Porque te hago la misma pregunta que le hacía a Gabarre, ¿no? A Julián Gabarre, que el doctor que hizo esta tesis doctoral de morfopsicología, ¿no? Claro, si cogemos a un político que va a mandarnos, ¿no? Tenemos ciertos políticos y a ese político se le hace la carta astral, la carta natal, se le hace el estudio morfopsicológico para saber qué tipo de tendencias tiene, si es bueno o buena persona o tiene prevalencia en hacer otro tipo de, no sé, de acciones. A lo mejor le gusta más el tema material que el tema espiritual. O sea, si tuviéramos todo eso en nuestras manos, bien. Por una parte, la morfopsicología se basa en un estudio científico ya. La astrología todavía, desde ese punto de vista, no. Si algún día se dieran la mano desde el punto de vista de investigación científica y avalados por la ciencia, podríamos seleccionar a nuestros políticos en base a alternativas o complementarias como la astrología o la morfopsicología, ¿no? No sé si la ciencia tiene tanto poder. Yo creo que vemos constantemente de que la ciencia vive en un segundo plano en la política. Quizá hoy en España creemos que no tanto, pero bueno, en general. Entonces, en el supuesto de la ciencia tomara ese poder, pues
podría ayudar a hacer mejores elecciones, pero es que no se hacen tampoco test psicométricos, que ya es algo muy aceptado para elegir mejores líderes. Por eso te digo que yo no sé si con astrología u otras técnicas ayudase a nivel de política, sigue a nivel de educación, a la hora de orientar a estudiantes, a la hora de... O sea, yo creo que sí que a muchos otros niveles podría socialmente tener una utilidad, aunque a esos niveles me parece no tardaremos en llegar. Donde hay dinero y poder, claro, el conocimiento no sé si tiene tanta relevancia. Bueno, está pasando lo mismo que ha pasado a lo largo de los siglos entre filosofía y religión, ¿no? Porque claro, el filósofo era como el libertino, ¿no? Que iba en contra de la religión, ¿no? Exacto. Sí, ¿cuántos filósofos que han defendido a capa y espada pues esa libertad de pensamiento los han quemado, ¿no? Les han cortado la cabeza en diferentes siglos, ¿no? Sí, por eso. El conocimiento y mucho menos el espíritu crítico y eso estará muy por debajo, yo creo, de lo que podría aportar, ¿no? Que es lo que dices. Alex, antes hablabas, me ha parecido un poco por encima de Ofiuco, ¿no? ¿Es una constelación? ¿Qué es? Es una constelación, sí. Está entre la constelación de Escorpio y de Sagitario. Y es una constelación que en los medios de comunicación siempre sacan a colación de mira, la astrología dice que son 12 y en realidad son 13. Entonces, siempre la repetición por mi parte es decir, no, la astrología no se basa en las constelaciones, que tienen que ver con agrupaciones arbitrarias de estrellas, desde el punto de vista de cómo lo vemos. No tiene nada que ver con los signos, desde el punto de vista astrológico, que tiene que ver con una partición de lo que se llama la eclíptica, que es el circuito por el que pasan todos los planetas. Entonces ese circuito pues se divide en 12 a partir de lo que es el punto vernal, que es un punto astronómico muy fácil de definir, que es cuando empieza la primavera en el hemisferio norte, ¿no? Entonces en ese momento donde está cuando el Sol está en ese punto, que tiene que ver con cómo su luz incide en el ecuador de la Tierra, que incide perpendicularmente, ese momento es el inicio, ¿no? Por lo tanto los signos tienen que ver con nuestra relación como planeta, ¿no? El planeta Tierra, en cuanto a nuestra relación con la luz que recibimos del Sol. Quiero entender entonces que el que lo dio a conocer, el profesor norteamericano de astronomía Parker Kunkel, en el 2011 no supo ver eso. No, pero es que la mayoría, hace poquito en la 2, ¿no? En televisión española, sí, en un programa llamado La Navaja de Ockham, sí, también grandes expertos criticando la astrología y hablando de Ofiuco, ¿no? Entonces, pues dices, es que no te has parado a interesarte mínimamente en la estructura. Es que no, o diciendo, no, es que los 12 signos no corresponde, pero no sabes lo que es una carta natal. De verdad no has entrado al nivel de encontrarte con el concepto carta natal, igual que con lo de Ofiuco. Entonces, claro, para mí ahí no hay debate, ¿no? O sea, yo creo que el debate está en cositas que tú has dicho, ¿no? Yo creo que, a ver, vamos a buscar evidencias de que la carta natal tiene que ver con lo que supuestamente indica la carta natal. Vayamos a eso, pero no nos quedemos en criticar las cosas de forma tan superficial que es que no... Es como perder el tiempo, ¿sabes? Tengo muchas ganas, por ejemplo, de hacer 1000 investigaciones y me tengo que parar a todo esto, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo una investigación correlacionando trastornos mentales con cartas natales, ¿no? Entonces eso es algo concreto, con grupo de control, con significación estadística, o sea, digamos que ahí yo creo que habría que orientar el debate en las evidencias. Es lo que los escépticos al fin y al cabo quieren, decir, a ver, dame pruebas. Bueno, hablas de la navaja de Ockham, pero si no recuerdo mal, la navaja de Ockham habla de una igualdad de condiciones, ¿no? Que en base no es un a programa, la explicación... Es el título de un programa. Sí, que en base a la explicación más sencilla suele ser la más probable, ¿no? La explicación más sencilla, ¿no? Sí. Claro, que esto creo que lo dio a dar a entender, viene de un franciscano que también era filósofo como tú, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que este señor, siendo astrónomo, un profesor de astronomía, se pudiera llegar a equivocar hasta ese punto?
Porque una cosa es ser científico y otra cosa es ser cientificista. Es decir, es una falacia, se llama falacia ad hominem, dar veracidad a alguien solamente por tener un título. O sea, uno puede equivocarse. Esto es como decirte, no, es que Einstein decía esto. ¿Qué pasa? ¿Que si pongo a Einstein por delante, lo que vaya a decir después va a ser verdad absoluta? Eso es verdad. Pues no. O sea, puedes ser científico, estar muy informado y ser muy competente en los ámbitos que domina, pero muy incompetente en lo que no domina. Está muy bien, eso es una verdad como un templo. O sea, es que es lo que pasa, es que yo respeto mucho. Sí, eso pasa, solamente que la titulitis, ¿no? Si tiene ya 1 o 2 doctorados, ya es tremendo, ya con esto casi no se puede hablar, ¿no? Exacto, Sí, claro. y a veces son los más negados en otros términos, incluso en los mismos en un momento determinado, porque sí, sabe mucho a lo mejor en teoría. Esto le puede pasar a muchos profesores que no se ponen al día, profesores universitarios que tienen una cátedra estupenda, pero que si no estuvieran leyendo todos los días y solamente dando clases de lo mismo, al final perderían la línea, perderían la cuerda, ¿no? Sí. Alex, estoy disfrutando mucho con tu entrevista porque se nota que sabes de lo que hablas, ¿no? Y eso es de rigor y eso me gusta y le gusta a nuestros oyentes, Gracias. con lo cual te lo agradezco profundamente. Gracias. Háblame de tus investigaciones, porque yo sé que tú estás trabajando en un experimento que llevas a cabo desde hace años. Cuéntame de esos resultados que estás obteniendo, cuéntame. Bien, estoy llevando, he hecho muchas investigaciones, pero digamos las que creo que son más interesantes de compartir. Es un experimento que llevo haciendo desde hace más yo creo que llevo ya 12 años con el experimento. Y es muy sencillo de explicar, ¿no? O sea, yo como astrólogo me viene un voluntario del que no sé nada de esta persona. Entonces a mí me dan 2 cartas natales, que son, como hemos dicho antes, 2 configuraciones del cielo. Por lo tanto, según la ciencia, eso no tiene nada que ver, ¿no? Esa sería la hipótesis del científico, nada que ver con esa persona. Pues bien, pues yo tengo que ser capaz, en una entrevista obviamente controlada, a partir de lo que me explica, sin que me explique que cumpleaños en tal día, tal, ¿no? O sea, controlando eso, tengo que ser capaz de discriminar cuál de las 2 es su carta. Entonces, este experimento es muy sencillo porque no me meto en el berenjenal de medir o de encontrar qué fuerzas físicas son las que permiten explicar que haya, esa supuesta correlación entre lo cósmico y lo psicológico, sino que voy directamente a hacer algo presuntamente imposible. Entonces, esto hay que repetirlo, porque una vez es lanzar una moneda al aire, pero si lo repito 100 veces y me da un porcentaje importante de aciertos, pues bien, ¿no? Entonces esta es la prueba. Entonces actualmente esto lo hago en la escuela de Cosmograma y ahí hemos hecho varios tests, aunque previamente ya hice en otros lugares y concretamente en el último de 95 intentos, o sea, de 95 personas a las que nos enfrentamos de a ver si es la A o es la B, acertamos 78, que es un 82% de aciertos, que es un número muy, muy interesante. Claro, considerable, sí. Sí, en total llevamos 293 intentos, de los cuales 204. Que es un 69%. Es bastante menos que el primero que te he dicho. Y eso tiene que ver con que estoy contabilizando para no sesgar también algunas pruebas que no salieron tan espectacularmente, aunque ahí también hubieron, obviamente, cosas que fuéramos mejorando. ¿Y dónde te va a llevar estas conclusiones? Pues nos lleva a la conclusión de que puede ocurrir algo presuntamente imposible, ¿no? Y es que alguien pueda correlacionar 2 cosas que en un principio están absolutamente desconectadas, como es la carta natal y la vida y psicología de una persona. No obstante, este estudio yo creo que hasta que no se haga en un entorno, en una institución académica, científica, no hay que darle veracidad. Sin embargo, creo que el método, ¿no? el diseño experimental, que tiene más de 50 páginas, o sea que yo ahora os lo he resumido en nada, pero que es mucho más complicado. Yo creo que este diseño es bastante... De hecho, Geoffrey Dean, que yo creo que es el investigador más potente a nivel escéptico científico de astrología, que está ya muy mayor, la verdad, que tal, y tiene un libro, por ejemplo, se llama Tests of Astrology,
que lo que hace es analizar todo tipo. Yo hablando con él, pues me comentó que era uno de los diseños más sólidos, mejor diseñados que había visto, lo cual viniendo de él es un halago bestial. Un premio, sí. Es un premio, ¿no? Y entonces, aunque los resultados no los podemos todavía, digamos, utilizar para defender la veracidad de la astrología, el diseño sí que puede prometer mucho el sí o no. Da caminos de mayor investigación. Abres la puerta a que otros también pues se les ocurra algo que en ese momento, pues no sé, a vosotros no se ha puesto encima de la mesa, o sí, pero que en otras, pues, con otras posibilidades, con otra tecnología, a lo mejor más adelante, estás abriendo una puerta importantísima. A eso me refiero yo, que la astrología tiene que ponerse muy al día con investigadores, con personas como tú, que te lo trabajan como astrólogo, ¿no? Como profesional, que te dedicas también a ello, aparte de tus trabajos como filósofo y profesor, ¿no? Con lo cual yo me alegra que eso lo lleves adelante y que en ese universo de trabajo, pues además con gente, con personalidades que son reconocidos de forma internacional, pues que te den su aval. O sea, que felicidades. Sí, esto... Lo ideal sería que hubiera un conjunto de capital intelectual, ¿no? De fuerzas que invirtieran tiempo. Lo que pasa es que no hay interés en la comunidad astrológica. Hay cada vez más, yo creo que cada vez más, pero el gran grueso rechaza la ciencia directamente, rechaza el pensamiento inductivo, ¿no? Todo lo rechaza. Entonces, en ese sentido... ¿Qué horóscopo eres, Alex? Yo soy Sagitario. Sagitario, ascendente. Muy Sagitario. ¿Sagitario ascendente qué? Ascendente Libra. ¿Y eso es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo. Eso sirve para ser un flipado de la vida y un gran amante del conocimiento, porque además soy muy geminiano, tal. Entonces, bueno, hay ese punto de amor al saber incondicional. O sea, yo no me caso con nada en ese sentido. Muy bien. ¿Y los que son Virgo ascendente Tauro son muy de tocar el suelo? Mira, esos son más malos. No, es broma. Son signos muy analíticos. Es una configuración muy analítica. Sí. Generalmente orientada a lo mesurable, orientado a lo contrastable, o sea, es una posición también muy orientada a lo corporal, a lo físico, a lo práctico, o sea, en ese sentido... O sea, que me viene al pelo, entonces. Bueno, habría que ver dónde tienes... ¿Tú qué eres, entonces? Virgo Tauro. Habría que ver dónde tienes Mercurio, que es el planeta que define el tipo de Virgo que eres, que puede estar o bien en Leo, o en Virgo, o en Libra, en uno de estos tres. Vale, entonces si estuviese en Leo, pues encaja en la idea de estar con cara al público, de aportar dignidad a todo tipo de conocimientos, te puede dar prestigio. Si está en Virgo, pues potencia lo que ya es de Virgo, y si estuviese en Libra... bueno, ahí quizá te haría ser mucho más complaciente y mucho más dependiente de la opinión de los demás, cosa que en Leo, por ejemplo, te daría mucho más carisma y mucha más personalidad. También hay que ver la luna, hay que ver tal... Tendré que hacerme una carta astral, está claro que me la tendré que hacer. Bueno, querido Alex, muchísimas gracias. Alex Mercadé, filósofo, terapeuta, astrólogo y profesor de la Escuela Cosmograma, que está ubicada en Barcelona, entiendo. En Barcelona, sí. Aunque hacemos cositas online, todo lo hacemos online también. Qué bien. Cosmograma se llama la escuela. Sí. Alex, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Igualmente. Me ha encantado hablar contigo. Gracias. ¿Con qué filósofo te quedarías? ¿Con qué filósofo? Depende de con qué parte de mi personalidad conecte, ¿no? Si estoy existencialista, con Nietzsche. ¿Con Nietzsche, sí? Bueno, si estoy existencialista, sí, pero si estoy analítico, pues quizá conecto con Russell, o si conecto... O sea, es que depende, es que yo, como todos, yo creo, tenemos un conjunto de personalidades, entonces me cuesta mucho elegir, ¿no? Hay tantas miradas. Muy bien. Bueno, esa mirada hacia Nietzsche y hacia Russell dice mucho de ti también por otra parte, ¿eh? O sea que ya te hemos definido un poquito más hoy, ¿eh? Mira. Y mira que no somos astrólogos, ¿eh? Bueno, pues mira, es que nos podemos definir desde muchos modelos. Desde muchas plataformas y puntos de vista. Eso es. Sí. Bueno, querido amigo, muchísimas gracias, Alex Mercadé. Ha sido un placer, de verdad.
Igualmente. Muchas gracias. Cuídate y mucha salud para esos tiempos que corren. ¿Vale? Igualmente. Hasta otra. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Adiós.